Buenos días a todos y todas. Bienvenidos eh, a este ciclo de OpenDC 2021 que estamos haciendo de forma virtual. La verdad que es muy placentero para mí poder dar este encuentro, poder participar de este encuentro y dar esta charla sobre moldería, que es una de las instancias del mundo de la moda que tan interesante es y que tan importante es tener noción como para poder diseñar y para poder llevar a cabo nuestros proyectos de una manera feliz, ¿no? Bueno, estamos leyendo en el chat la relación que tienen ustedes, los participantes, quienes nos acompañan hoy, con el mundo de la moda. Hay muchos que están estudiando, hay muchos también que están con emprendimientos de moda, algunos graduados, diseñadores industriales, me interesa la indumentaria también, dice Silvina. Después está Daniela de Ecuador, que es graduada, Mafe Cruz, que está en diseño en la UP, muy bien. Después Agustina Carranza, que ha hecho cursos, bien. Después Rocío, estudió diseño textil y indumentaria en Tucumán. Después tenemos a Paola y Agustina, que están haciendo emprendimientos, ambas comenzaron emprendimientos. Bueno, acá se sumó Mariu, soy estudiante, estoy en segundo semestre, mi interés dirige al diseño funcional e inclusivo. Bien, muy bien, interesante esa arista. Bueno, me presento, mi nombre es María Laura Cabanillas, yo soy diseñadora de indumentaria, soy docente de la Universidad de Palermo hace más de 10 años, estoy generalmente dictando las materias de diseño de indumentaria 1 y 2, y taller de moda 2 y 3, que son las molderías básicas, tanto para la carrera de diseño de indumentaria como de producción de moda, que se dictan en la universidad. Bueno, me dediqué mucho tiempo en distintos rubros, distintas aristas del rubro de la indumentaria, estuve un tiempo trabajando en la parte de producción de moda, todo lo que tiene que ver con imagen y desfiles, luego me involucré más en la parte de producción, trabajando en las áreas de diseño y de producción, de confección, de talleres, que es el área más técnica del mundo de la moda. Bueno, como saben, bueno, todos por lo que leímos acá en el chat, estamos sumamente relacionados con el mundo de la moda. El rubro textil, como también se lo llama, o de la indumentaria, tiene muchas posibilidades de desarrollo personal y profesional. Uno puede desarrollarse en el área más de la imagen, de la comunicación, sobre todo en estos últimos tiempos con el surgimiento de las redes sociales y la venta online y el e-commerce. También está la parte de producción, ¿no? Que es básicamente la parte más técnica, ¿no? Que tiene que ver con el desarrollo de las prendas, ¿sí? De la confección, de la terminación, la maquinaria, y también está la parte de compras, donde, bueno, hay en las empresas medianos, un poquito más grandes, hay departamentos de compra, de textiles, de avíos, ¿sí? Y todos los insumos necesarios como para la fabricación. También está la parte de diseño, básicamente, que está sumamente relacionada con las anteriormente mencionadas, ¿sí? Un poco lo que traemos hoy en esta charla es repensar la moldería. Cuando yo comencé a pensar el tema para este encuentro, como les contaba, yo dicto la materia que en la Universidad de Palermo se llama Taller de Moda 2 y Taller de Moda, hay veces que también he dictado Taller de Moda 3, que es moldería, para los primeros niveles de moldería, es una materia que me interesa mucho, y siempre trato de plantearla de una manera quizás más didáctica al principio, para que sea
que sea más familiar a la hora de absorber los conocimientos, ¿sí? La idea es que cuando aprendemos a hacer moldería o cuando aprendemos a hacer alguna propuesta de diseño, un figurín, que ese figurín y esa idea que nosotros tenemos de diseño, que se pueda realmente confeccionar, ¿sí? Entonces, planteamos aprender la moldería de una manera relacionada con la gestión y el diseño, ¿sí? La idea es que ustedes puedan plantear diseños que sean, que se puedan coser, ¿sí? Muchas de las que han estado estudiando han pasado seguramente por esta experiencia, ¿no? Donde uno al principio sobre todo tiene una idea, un proyecto de hacer un determinado indumento, y luego a la hora de realizar la moldería o de confeccionarlo, no pasa por la cabeza o no se puede poner. Bueno, estas situaciones que muchas veces se generan, mi planteo es verlas desde el comienzo para plantear la moldería pensando simultáneamente en el diseño, y plantear el diseño simultáneamente pensando en la moldería. Evidentemente hay que tener noción de las dos cosas en paralelo. Todas las currículas, veo que hay gente que estudia en el interior o en el exterior, todas las currículas de las universidades tienen estas dos materias que van en paralelo, así que no van a tener ningún inconveniente. Yo lo que los invito es a pensar en interactuar estas dos situaciones, ¿no? La del desarrollo de un diseño y la del desarrollo de la moldería en paralelo, ¿sí? Hay un dicho que dice, aprendido, estudiado, rendido y olvidado, ¿no? Esta cuestión de, bueno, veo algo en la facultad, lo aprendo para el examen, o hago el molde y ya me olvido. La idea no es esa, ¿sí? Si nosotros nos vamos a dedicar a esto, está bueno que nos empoderemos de ese conocimiento y lo hagamos propio. ¿Cómo lo podemos hacer propio siempre? Desde mi punto de vista, el conocimiento de la moldería, haciendo, ¿sí? No queda otra posibilidad más que decir, bueno, tengo un apunte, esos apuntes eternos de moldería, ¿no? Donde, bueno, la tercera parte se divide por 4 y se multiplica por 2, bueno, esas cuentas que muchas veces no sabemos de dónde salen. Bueno, a partir de ese apunte que nos da nuestro profe, que por algo nos lo da, realizar esa moldería y confeccionarla en alguna tela que tengamos en casa, en algún liencillo, en alguna tela que no usemos, y puede ser hasta una sábana, ¿no? Pero, pero tener la experiencia de cortar ese molde, de armarlo, para que nosotros podamos ver realmente si eso quedó de la manera que pensábamos que iba a quedar. Pensemos que la moldería es el traspaso de la bidimensionalidad a la tridimensionalidad. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros el molde lo planteamos en un papel, y el papel tiene una altura y un ancho, entonces es bidimensional. Pero cuando planteamos la moldería, en el papel estamos proyectando un cuerpo que va a terminar siendo tridimensional, que va a alojar un cuerpo, como tengo el maniquí atrás, que es tridimensional, que tiene su alto, que tiene su ancho y que tiene su espesor. Y que tiene volúmenes particulares también, ¿no? Como por ejemplo el tema del cuerpo femenino, tenemos el tema del busto, ¿sí? Como primer volumen en el frente, que es sumamente importante. Tenemos también las curvas que tienen que ver con el cuerpo femenino, que logra la cintura, ¿no? Tenemos una parte más ancha, que podríamos denominarla como si fuese un trapecio superior, y luego un trapecio inferior espejado, ¿no? En la parte de la cintura hay una parte mucho más angosta. ¿Sí? Toda esta curva que tenemos en el costado tenemos que plantearla también en la moldería. Luego también tenemos el perfil, ¿no? Nuestras caderas, ¿sí? En los glúteos, la cola, la espalda, esta curvatura que tiene la espalda, también esta llamada chepa,
también, ¿sí? La caída y la altura de busto, ¿no? Que acá hace como una forma cóncava, convexa, ¿sí? Volver un poco a la geometría que habíamos estudiado en la escuela primaria y secundaria, eso también se ve plasmado acá. A lo que voy con esto es que no nos tenemos que olvidar cuando planteamos la moldería de una prenda, en que nosotros vamos a alojar un cuerpo, ¿sí? Entonces, este cuerpo tiene 3 dimensiones, ¿sí? La altura, el ancho y el espesor. Y está bueno que ustedes, si pueden tener un maniquí o alguna imagen de un maniquí, lo tengan presente, ¿sí? Que vean cómo realmente interactúa ese volumen con una tela. Cuando yo le apoyo una tela, ¿qué es lo que sucede? ¿Sí? Para alojar un volumen yo necesito tener determinadas pinzas, determinados tipos de cortes, ¿sí? Si lo voy a cortar al hilo, a contrahilo, al bies, ¿sí? Seguramente todo esto que estamos nombrando ustedes lo tienen familiarizado. Bien, vamos a comenzar con la presentación que armé para hoy. Bien. Bien, un poco es esto, ¿no? Repensar la moldería y el armado de las prendas. Cuando hablábamos del armado de las prendas, tiene que ver con esto que les decía, ¿no? Cuando ustedes hagan o desarrollen una pequeña moldería, ya sea un cuello, un corpiño base, una falda, cualquier artículo, cualquier indumento o cualquier recurso constructivo que armen, siempre llévenlo a probar en la tela, ¿sí? No tiene por qué tener las terminaciones profesionales al principio, ¿no? Pueden armarlo hilvanándolo, cosiéndolo a mano, tomándolo con alfileres, pero está bueno que haya un cierto pasaje desde el papel a la tela para que vean cómo interactúa este volumen con el cuerpo. ¿Sí? Es una experiencia que es sumamente enriquecedora y es la única posibilidad que tenemos de aprender realmente lo que estamos viendo. ¿Sí? Bien. Bueno, la idea siempre es cómo comenzar. Veo que muchos son estudiantes, graduados, están con emprendimientos. Los que están en emprendimientos seguramente tengan algún conocimiento del mundo de la moda o no, o se vean novatos en todas estas cuestiones. Bueno, ¿cómo yo planteo el comienzo del desarrollo de una moldería? Bueno, volviendo un poco a las raíces, ¿sí? A estos conocimientos previos que traemos de nuestra primaria, de nuestra secundaria, de alguna carrera, ya sea que la hayan terminado o no, que hayan tenido. Lo que planteo como principio es conocer la silueta, ¿sí? Si yo quiero hacer o desarrollar una determinada prenda, tengo que saber qué tipo de silueta estoy por desarrollar, ¿sí? Silueta, nos referimos a silueta al contorno total del cuerpo, del sistema de conjuntos, ya sea una prenda o un conjunto armado por 2 o 3 prendas, contorno y relleno. Imagínense que ustedes el contorno, el relleno de la imagen anterior, se las voy a poner acá, ¿sí? Todo el contorno lo tengo marcado con negro y pinto el relleno también con negro. Todo esto se despega de un fondo blanco, ¿sí? Toda esta mancha negra, ¿sí?, que yo genero pintando el contorno y el relleno de mi silueta, de mi figura, es la silueta, ¿sí? Es aquello, es el total del indumento, ¿sí? El total del sistema de conjuntos. ¿Sí? Aclaro que es sistema de conjuntos. Sistema de conjuntos es, por ejemplo, si yo tengo un vestido, bueno, es una monoprenda, ¿sí? Es una tipología única, vestido. Ahora, si yo tengo en este caso que tengo una blusa y una falda, es un sistema de conjuntos, que está conformado por una falda y una blusa. Todo este sistema de conjuntos genera una determinada silueta, ¿sí? Hay veces me preguntan, bueno, depende cómo esté la modelo, va a generar distintas formas, ¿no? Bueno, la idea es que la modelo esté con los brazos en paralelo al cuerpo, ¿sí?
para ver bien la caída de la prenda y la silueta, como podemos ver en el lado derecho de la modelo, ¿no? Podemos acá apreciar que hay una figura que nos remite a un rectángulo. Hay 4 siluetas básicas, ¿no? Que yo presento acá, pero hay más. Si quieren explorar, pueden buscar, ¿sí? Y hay combinaciones de estas siluetas. En este caso, la primera, hablamos de un trapecio, un Eva C o un trapecio, ¿sí? Fíjense que en la primera propuesta son 2 trapecios casi superpuestos, ¿no? Uno arriba del otro, y el de arriba se apoya sobre el segundo. En el segundo caso es un trapecio, es una figura compuesta por 2 trapecios que son los trapecios invertidos, ¿sí? Están espejados. Un poco lo que hablábamos antes cuando mostraba el maniquí. Esto podría ser una silueta donde yo tenga un blazer con hombros, con hombreras, que esté ceñido, o sea, ajustado en la cintura, y luego tenga un pantalón pinzado donde genere volumen en las caderas, o una falda con volumen, ¿sí? La segunda propuesta es una silueta recta, donde yo tengo una cierta similitud a un rectángulo. Este rectángulo, o línea lápiz, también conocida, tiene la característica de no estar ceñida en la cintura. Esa es como la clave, ¿sí? La silueta recta no marca la cintura, ¿sí? Ni cintura, ni primer cadera, ni bajo busto, ¿sí? Sino es más bien recta. Para yo lograr una silueta recta, tengo que tener, fíjense que el ancho del cuerpo en los hombros es similar al ancho de las caderas, ¿sí? Estamos hablando del cuerpo femenino, ¿no? Si yo continúo con esos 2 anchos, voy a conformar una silueta recta. Puede ser corta, puede ser larga. El largo modular, si quieren tomar nota, largo modular es el largo total de mi sistema de conjuntos, ¿sí? Puede ser corto o largo, ¿sí? La silueta no va a variar en este caso, ¿sí? Este rectángulo va a ser más corto o más largo según mi largo modular. Bien, en el primer ejemplo que traigo acá, hay, como ven, un cuadrado y un rectángulo en la parte inferior. Bueno, esto es una silueta recta, refiere a una silueta recta, pero que tiene una pequeña diferencia en cuanto al volumen, ¿sí? Una es un poquito más ancha en la parte superior y otra es más angosta, más fina, más pegada al cuerpo en la parte inferior. O sea, esto es invitarlos a pensar distintos sistemas de conjuntos que nosotros utilizamos habitualmente, como por ejemplo una remera ancha y un pantalón de lino, ¿no? Bueno, la remera es quizás un poquito más suelta y el pantalón se ajusta un poco más a las caderas, pero tiene una pierna recta. Bueno, ese sistema de conjuntos remite al primer ejemplo. En cambio, si yo tengo, por ejemplo, un blazer largo, ¿sí? Que no, largo digo, de estos que se están usando en las últimas temporadas, ¿no? Que barren la forma de la cintura, que llegan abajo de la cola, que se usan generalmente remangados, que tienen una pequeña hombrera, ¿sí? Generan una forma recta, sumado a un pantalón quizás ancho, con un poco más de volumen. Bueno, ahí voy a tener una silueta totalmente recta. O un vestido largo, ¿sí? Que no esté ceñido en la cintura. La tercera silueta no es tan común, ¿sí? La llamamos bombé. Es la que genera un volumen, ¿sí? Podríamos llamarla también circular, o forma de capullo, ¿no? Como en la segunda propuesta, es como un capullo de mariposa. Y la idea de esta silueta es generar un volumen localizado, ¿sí? O en la totalidad del cuerpo. Localizado como el primer dibujo, podría ir también combinado, podría tener una parte recta en la parte superior y la parte inferior, o la de la falda, podría llegar a ser bombé, ¿sí?
Y también en la segunda propuesta, que es la del capullo, podría llegar a ser el capullo entero, ¿no? Como estos, las puffer, las camperas infladas, que por ejemplo para el invierno que vienen algunos que son hasta el piso, ¿no? Estas con mucho volumen, que borran totalmente la cintura, y lo que logran es esta silueta como ovalada, ¿sí? Bueno, la cuarta es la anatómica, ¿no? La anatómica es la más ceñida al cuerpo, marca la cintura, podemos llegar a utilizar tejido de punto, ¿sí? Voy a hacer esta aclaración entre qué es tejido plano y tejido de punto. El tejido plano es aquel tejido que está tejido con un hilo de urdimbre y un hilo de trama, ¿no? Que a modo de telar. Generalmente son telas que se utilizan para realizar camisas, pantalones, tapados, faldas. En cambio, el tejido de punto es un tejido que está tejido a modo de malla. Es lo más similar al tejido de 2 agujas. Bueno, tiene esa característica. Doy características generales, ¿no? Imagínense que diferencias entre el tejido de punto y tejido plano es casi el tema de una materia. Hago como una pequeña aclaración para quien no está en tema. Los tejidos de punto se utilizan para, por ejemplo, hacer remeras, los topsitos. Generalmente lo que se busca es que sean anatómicos y que copien la forma del cuerpo. También se utilizan para prendas deportivas, ¿sí? Por ejemplo, para los trajes de baño de mujer, eso es un tejido de punto también, la llamada lycra. Bueno, eso. Bien, vamos a ver algunos ejemplos, ¿sí? La primera, podemos hablar de una silueta que es bastante bombé, ¿no? Fíjense cómo la forma de la manga y cómo la moldería está pensada para que genere esta silueta, ¿sí? Entonces ya empezamos a integrar la palabra moldería y empezamos a pensar cómo tiene que ser mi moldería en relación a la silueta que nosotros queremos lograr. Si yo quiero lograr una silueta bombé, como un capullo, como en el primero, evidentemente la silueta no la tengo que, la cintura no la tengo que ajustar, no la tengo que marcar. Por ende voy a, por ejemplo, si yo estuviera trabajando a partir de un corpiño base delantero, las pinzas de entalle no las voy a cerrar, ¿sí? Puedo tener una pinza de busto, sí, podría llegar a tener una pinza de busto, o también esa pinza de busto podría trasladarla a la cintura, para que me quede un mayor volumen. Seguramente para lograr esta silueta, otro truco en la moldería sería bajar el hombro, ¿sí? Este hombro que no me quede a la caja como me queda en el molde base, ¿no? En el huesito del hombro, y ahí empalmar la manga, sino que ese hombro crezca y consuma casi toda la copa de la manga, ¿sí? ¿Para qué? Para que a mí me quede esta forma más bien caída. Luego, ¿qué otro truco de moldería? Bueno, a la altura del codo, esta manga es bastante ancha, ¿no? Para que luego, cuando este brazo se acomoda al cuerpo, me aumente el volumen en este sector. Y el puño, si bien es un puño cómodo, comparando con el ancho de la manga a la altura de los codos, bueno, es bastante ceñido, ¿sí? No llega a ser un puño ajustado, evidentemente, pero es un puño acotado. Después, otro recurso que se utilizó en la moldería es el tema de, por ejemplo, el cerramiento, ¿no? Cuando yo tengo un solo broche a la altura más o menos entre primer cadera y segunda cadera, bueno, aumento este objetivo que tengo de borrar la cintura, de no apretarla, porque si yo pusiera ese broche y terminaría mi solapa casi en la cintura, bueno, ahí marcaría un poco más la cintura y esto no me beneficiaría para terminar de armar mi silueta bombé. Otro recurso, obviamente, es la elección de los textiles, ¿no? Que tiene que ver más con una elección y un
y una definición de diseño, ¿sí? Cuando yo tengo este cuello que lo armo en este textil que tiene tanto volumen, que puede también ser un pelo, esto parece más un astracán o un símil astracán, tiene volumen, entonces también me genera aumentar esta sensación de capullo, ¿no? De redondez. También el tema del matelacé, si ven la tela en que está confeccionado es un jean, pero está matelaceado, ¿sí? Tiene este recurso de colocar 2 capas de tela y una capa en el medio de una especie de guata, ¿sí? Como lo que se le pone a los acolchados cuando no son de pluma, ¿no? Obviamente, o de una especie de vellón, y con la máquina se hace la máquina de coser se hace este dibujo. Puede ser este dibujo, puede ser otro, pero el recurso se lo llama, esa técnica se la llama matelacé. ¿Qué me genera? Bueno, me genera abrigo y además me genera volumen, ¿sí? En el segundo caso, vemos acá que tenemos una silueta recta. Entonces, ¿qué recursos de moldería yo apliqué para generar esta silueta recta? Evidentemente no tengo cerrada la pinza de entalle, ¿sí? En este caso, como quiero que la cintura quede suelta, que no quede apretada, no cierro mis pinzas de entalle ni en la delantera ni en la espalda, ¿sí? La espalda también acompaña la conformación de la silueta que yo quiero. Bien, otro recurso también es dónde voy a cerrar la prenda, ¿sí? No es lo mismo que yo este gancho que tiene como para hacer el cerramiento de la prenda, lo haya tenido más arriba. Si lo hubiese tenido más arriba, seguramente me va a marcar un poco el busto, o va a empezar a marcar un poco la cintura. En este caso es similar al caso anterior, ¿sí? Donde el cerramiento está aproximado a la altura de la primer cadera, para que también pueda borrar esta cintura y lograr más esta forma. En este caso, el hombro y la manga no están caídas como en el caso anterior, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo no quiero que me quede redondeado la parte de arriba, así como en el primero que quería una especie de capullo de óvalo, sino quiero que me quede más bien recto. Entonces este hombro no es el hombro de mi corpiño base, sino que cae un poquito más, ¿sí? Por ende, cuando el hombro cae, se come parte de la copa de la manga, ¿no? Es una pequeña diferencia, ¿sí? Si ven, acá en este hombro se ve un poquito más por dónde empieza este hombro. La manga es bastante al cuerpo, ¿sí? Es una manga más bien anatómica, ¿sí? Que se acerca a las formas del cuerpo, no es tan ancha como en la anterior. ¿Por qué? Porque no quiero generar tanto volumen, lo que quiero es que me quede una especie de rectángulo cuando ya esté parada. Bien, en el tercer caso tenemos también esta forma que es bastante, podríamos hablar que es una especie de trapecio, ¿no? Donde tengo mayor volumen en la parte inferior y menor volumen en la parte superior. ¿Es redondeado? Sí, es redondeado, ¿sí? Entonces podríamos también pensar que es una especie de media circunferencia. Es combinada en este caso esta silueta. ¿Por qué es combinada? Porque la parte inferior, donde yo tengo el pantalón, es en forma recta. Entonces es una silueta combinada, ¿sí? Donde tengo un volumen importante en la parte superior y un volumen medio en la parte inferior, ¿sí? Y más bien homogéneo, ¿sí? Homogéneo quiere decir que no tiene ningún tipo de recurso donde, por ejemplo, una pata de elefante, un pantalón pata de elefante, ¿no? Ahí yo tengo eso heterogéneo, porque de repente tengo un volumen muy importante sectorizado en una parte del cuerpo determinada, ¿sí? En este caso es bastante homogéneo. Tengo un fruncido aquí abajo donde me ayuda a generar ciertas arrugas y cierta terminación al look del pantalón. En este caso, ¿qué recursos de moldería utilizó? Bueno, fíjense que es una especie de capa, ¿sí? Donde la manga quizás no está cosida abajo, ¿no? Es más bien abierta. Bueno, ¿qué tiene?
En este caso, obviamente no tiene pinza de busto, le eliminó totalmente la pinza de entalle, porque quiere generar volumen, le baja el hombro casi hasta altura, ¿sí? Para hacer el hombro bien caído, ¿sí? Y pega un volumen extremadamente importante como manga, ¿sí? Fíjense el puño que viene como por acá abajo, ¿sí? A comparación del tamaño de la mano, bueno, es un puño muy importante, por ende esa manga es muy importante, ¿sí? Esto que nombré recién, el tema de la mano, es sumamente, es un dato fundamental para nosotros, los que hacemos moldería, nos sirve para generar y para determinar proporciones. En una foto, ustedes, por ejemplo, cuando tengan que hacer, por ejemplo, en la foto número 2, si tuvieran que hacer este bolsillo, pueden decir, bueno, ¿y cuánto mide la típica pregunta? ¿Cuánto mide la tapita de este bolsillo? Bueno, fíjate, tenés la mano al lado. La mano de ella es igual a tu mano, ¿no? Puede ser un poquito más grande, un poquito menos, pero generalmente las extremidades superiores son casi iguales para todos los adultos. Bueno, en proporción a la mano, bien, ¿cuántos dedos me puede ocupar esta tapita de bolsillo? Yo tengo la mano al lado, bueno, podría decir que casi la parte que ocupa la palma es la altura de la tapa de bolsillo. Lo mismo ocurre acá, ¿sí? Yo tengo la muñeca que aparece por acá, bueno, ¿qué proporción puede tener la mitad de mi muñeca? ¿Qué largo puede tener la mitad de mi muñeca? Y ahí poder sacar la proporción del puño, ¿sí? Bueno, y como cuarta propuesta, traje esta imagen que tiene sus años, pero la verdad que me acompaña muy bien cuando tengo que mostrar un ejemplo de lo que es una silueta anatómica. La silueta anatómica es aquella silueta que se pega al cuerpo, ¿sí? Encima, a modo de gestionar y de darle énfasis a esta silueta, lo que utilizaron acá son algunos recortes a contracolor, ¿sí? Recortes y colocados muy específicamente en la zona donde esta silueta tiene el entalle, como por ejemplo en la cintura, ¿sí? Esto logra un efecto eh, visual que pareciera que estuviera mucho más entallado, ¿sí? Donde pareciera que tiene más diferencia entre el contorno de la cintura que el contorno de la cadera. Si es un efecto visual. Estos efectos visuales se comenzaron a utilizar muchísimo en los años 90, cuando fue el boom del surgimiento de la ropa deportiva, ¿sí? Las calzas, los recortes, las calzas deportivas, por ejemplo, o las camperas o remeras o tops deportivos, donde se busca generar impacto o intensificar determinadas partes del cuerpo con cambios, con recortes y cambios de telas, y cambios de colores, ¿sí? Bueno, acá también tenemos un bretel que también con esta forma acompaña y le da importancia a la parte del busto, ¿sí? Esta tela, esta moldería seguramente tenga la pinza de entalle, puede llegar a tener un recorte Dior que acompaña para que quede bien entallado, ¿sí? O puede tener una pinza de entalle y una pinza de busto. Seguramente utilizaron una tela con un poco de lycra, por ejemplo una gabardina con lycra, ¿sí? O un satén elastizado, para que también ayude a generar cierto entalle. Bien, entonces, entender el cuerpo desde una figura geométrica y proyectarlo sobre el molde para que se convierta en un volumen. De alguna manera, ese es nuestro objetivo, ¿sí? Nosotros tenemos un dibujo, que puede ser un dibujo propio o una foto de una revista, un desfile de una prenda que querramos hacer, y decimos, bueno, tengo esto, tengo que hacer la moldería de esto. Bueno, primer paso es determinar qué silueta tiene. Y en relación a nuestra silueta, ahí ya estamos asociando esa silueta con una forma geométrica. Esa forma geométrica nos va a ayudar a nosotros a plantear cómo va a ser nuestra moldería.
el ejercicio que hicimos anteriormente, de decir, por ejemplo, para una silueta recta no voy a cerrar las pinzas de entalle, o voy a rotar mi pinza de busto a la zona de cintura, tanto también, por ejemplo, para una silueta bombé, hacer exactamente lo mismo. Bueno, es un recurso de moldería, es una técnica de moldería, que yo la puedo poner en práctica siempre que haya entendido qué silueta quiero lograr, ¿sí? La idea de esto es que ustedes de alguna manera salgan del lápiz, el papel y el trazado, ¿no? Como mirando siempre como para abajo, salgan previamente a comenzar a trazar y tengan un diseño y evalúen, bueno, ¿qué tipo de silueta tengo? ¿Dónde tengo algún recurso? Por ejemplo, si tuviera una manga campana, bueno, acá tengo un volumen determinado, la parte de abajo tengo otro volumen, ¿sí? Asociarlo con formas geométricas. Y ahí mismo lo van intuitivamente e inconscientemente lo van a ir solucionando en las técnicas de moldería que ustedes hayan aprendido, ¿sí? La idea es, primero, reconocerlo, ¿no? Reconocer qué silueta, qué tipos de figuras geométricas asociamos con esa forma, y luego plantear la moldería a partir de ese conocimiento previo, ¿sí? Es sumamente importante. Bien, por ejemplo, si yo tuviera que hacer esta falda, podría decir rápidamente que puedo asociarla a una especie de trapecio, o son dos triángulos que se repiten, ¿sí? No hay una única fórmula, ¿no? Cada uno lo va a poder, evidentemente no van a colocar acá un círculo, ¿no? Puede ser un trapecio, puede ser un triángulo, ¿sí? O dos triángulos como los puse yo, ¿no? Repetidos y espejados. Entonces, ya tengo en cuenta que lo que quiero lograr es el volumen debajo y algo ceñido, y muy ceñido, en la cintura, ¿sí? Mi cintura quiero que sea ajustada, y la parte inferior quiero que tenga mucho volumen que por lo que empiezo a evaluar, no solo se me va a generar si yo hago la falda, la plato completa, la falda de circunferencia completa. Quizás acá tiene más tela en su recorrido y genera unos pliegues donde intensifica mucho más el volumen, ¿sí? Empiezo a estudiarlo, ¿sí? Por ejemplo, en este caso, yo tengo una falda donde tiene una silueta combinada, ¿no? En la parte superior, que es desde la cintura hasta pasando la cadera, es más bien anatómica, si es pegada al cuerpo, y tiene este recorte de la parte inferior de forma, por ejemplo, yo lo trasladé a esta forma geométrica, ¿sí? La parte superior para mí era un cuadrado, o también podría llegar a ser un rectángulo, pero no sabía bien hasta dónde llegaba esta falda en la cintura. Esto, fíjense que es intuitivo y no es igual para todos, ¿no? Cada uno puede tener ciertas diferencias en las interpretaciones. Evidentemente acá arriba, no, como decíamos antes, no voy a colocar un círculo, ¿no? Porque yo ya me doy cuenta que esto es bastante pegado, es bastante recto o anatómico a mi silueta. En este caso también tengo que evaluar que no solo hay una combinación de volúmenes en una misma prenda, ya no es en dos prendas distintas, sino en una misma prenda, por ende voy a tener que armar un recorte, ¿sí? Por ende también tengo que observar que este recorte no es recto, sino tiene una determinada inclinación, y viendo la foto de frente, en la parte de atrás, en la parte de la espalda, este recorte también tiene una determinada inclinación para generar esta diferencia que hay de largo modular. El largo modular habíamos dicho que es el largo total de la prenda, ¿no? En este caso, el largo modular es irregular, ¿no? Podemos decir que es irregular, ¿por qué? Porque en la parte delantera es más corta y en la parte de la espalda es más larga. Entonces, ¿cómo yo voy a generar este volumen, ¿sí? Y cómo voy a generar este volumen también, ¿sí? Que evidentemente es inferior. Bueno,
En la primera parte, que es la parte superior de la falda, bueno, yo podría, por ejemplo, trabajar con una falda base, ¿sí? Con mi falda base, que seguramente ustedes ya la tengan aprobada, ¿sí? Aprobada quiere decir que la aprobaron en el maniquí o en la persona que están probando, por ejemplo, la que está haciendo un emprendimiento, seguramente estén probando sus prendas en una persona, se las prueban ustedes mismas o en una amiga, hermana, o a la cual llamamos modelo de calce, ¿sí? Que siempre se le prueba a la misma persona, ¿sí? Que sería aquel cuerpo que uno elige para tener como de cliente objetivo, ¿sí? Eso siempre está bueno tenerlo, ¿no? Cuando ustedes arman un emprendimiento o en las marcas se trabaja así. En las marcas se trabaja con un modelo de calce. Siempre se le prueba las prendas, las muestras, a la misma persona, ¿sí? Hay veces que se contrata una modelo de calce en las marcas, o hay veces que es una compañera o una del equipo, ¿no? Entonces, siempre se le prueba a la misma persona, ¿por qué? Porque se analizaron sus medidas, ¿no? Se tomaron contorno de cintura, primera cadera, segunda cadera, busto, caída de busto, la altura, ¿sí? El largo de talle, ¿no? Esas medidas que son como las que nos marcan más el volumen general, y se definió que esas medidas son las acordes a nuestro cliente objetivo. ¿Qué quiere decir? ¿Que todas nuestras clientas van a tener esas medidas? No, pero que más o menos nuestro cliente medio, ¿sí?, tiene ese rango de medidas. Evidentemente nosotros vamos a hacer más talles, ¿no? Un talle que vaya más hacia arriba y otros hacia abajo, ¿no? Según cada país y demás, hay leyes de talle que tienen que también tener en cuenta. Bien, ¿también pueden haber prendas de talle único? Sí, por supuesto, pueden haber prendas de talle único. Igualmente hay que probarlo, ¿sí? Cuando ustedes desarrollan una muestra, siempre esa muestra se prueba. Y una vez que está aprobada, que ustedes la ven ok, listo, ese molde ya está aprobado y puede ir a producción. Por eso cuando yo hablaba de la falda base, cuando ustedes estudian moldería, bueno, confeccionan la falda base y, por ejemplo, se la colocan a su maniquí. Si en el maniquí quedó bien, quiere decir que esa falda, ese molde está aprobado. Ya podrían ir a producción, por ejemplo. O también nos habilita para que ese molde base nos sirva para hacer todas y cada una de las transformaciones. Por ejemplo, estas que mostramos anteriormente, ¿no? Yo con el molde base aprobado, puedo hacer esta transformación. La parte superior, para mí, llega a la cintura, seguramente tenga un acceso, tema importante, anoten, el acceso de la prenda. Cuando en la foto no lo veo, evidentemente lo tengo que diseñar, terminar de diseñar y definir yo. Entonces puedo decir, bueno, mi acceso en este caso podría ser a través de un cierre invisible en el costado, o un cierre invisible en la parte de atrás. Si yo puse en la costura central del media espalda. En este caso también podría llegar a tener pinzas, las pinzas de mi falda base, tranquilamente, y luego tengo que marcar este fin de esta parte, ¿no? De este recorte, ¿sí? Entonces, bueno, tengo que definir aproximadamente a qué altura del cuerpo está este pico que tengo acá, ¿no? Que va a ir en el centro delantero. ¿A qué altura? Que lo puedo medir por el costado, ¿sí? Si yo tengo segunda cadera a esta altura, bueno, puedo evaluar que debajo, quizás 4 centímetros por debajo de segunda cadera, tengo este pico, y de acá a acá podría decir, bueno, mira la mano, ¿no? Desde el dedo gordo hasta donde terminan los dedos, con 1 centímetro me mido, y es lo mismo que va a medir, que va a tener la altura de este pico, ¿sí? O sea que la diferencia desde donde comienza a donde termina es la altura desde el dedo hasta donde termina, desde el dedo gordo, donde comienza el dedo gordo, hasta donde termina los dedos, con la mano no extendida totalmente, pero relajada y hacia abajo. Por eso era tan importante lo que mencionaba anteriormente. La mano
en una foto nos dice mucho en cuanto a las proporciones, ¿sí? Fíjense que esta diferencia yo la saqué con el largo que les mencioné anteriormente de la mano. Bueno, y luego el largo total, ¿no? Acá yo tengo un recorte y esta parte, esta porción, también la tengo que despegar y armar, ¿no? Fíjense que esto es irregular. Esta parte que tengo acá es más larga, eh, en el costado, ¿sí? Es mucho más largo que en el centro. Entonces eso también lo tengo que aplicar a la moldería. Otra cuestión importante es que yo tengo unos pliegues acá, ¿sí? Tengo una acumulación de tela. ¿Qué quiere decir esto? Que el recorrido que yo tengo en la parte superior va a ser distinto al recorrido de la parte inferior, ¿sí? El recorrido de la parte inferior va a ser mayor. ¿Para qué? Para yo lograr estos pliegues. Esto también lo pruebo, ¿no? Tomo un recorrido de la tela que yo voy a utilizar y voy a plegar la tela apoyándola en la mesa con una regla. Y voy a decir, bueno, en 10 centímetros, ¿cuánta tela, cuántos pliegues y cuánta tela, por ende, cuánta tela quiero acumular? Entonces, esa proporción la voy a llevar a este recorrido. Si en 10 centímetros quiero colocar, sumar 5 centímetros más, o sea, un 50% de tela más, quiere decir que si en el recorrido total yo tenía 1 metro, bueno, voy a tener 1,5 metros, ¿sí? Esa proporción, este truco que les acabo de enseñar, de medir con la regla, te sirve tanto para, por ejemplo, para algunas pinzas abiertas, para un fruncido, ¿sí? Para los pequeños pliegues, ¿sí? Siempre tomando en la proporción de los 10 centímetros. Si 10 centímetros en la regla les parece poco, lo pueden hacer, por ejemplo, en 20, ¿sí? Para acomodar mejor la tela. Y luego, cuando la tienen acomodada y les gusta, se fijan en los 10 centímetros cuánta tela acumularon, ¿sí? Y esa es la proporción, ¿sí? Ese es un truco muy bueno, y yo les recomiendo hacerlo siempre, porque no todas las telas reaccionan de la misma manera, ¿sí? Si yo tuviera en este caso una tela muy gruesa, evidentemente los pliegues deberían ser menores, porque si no me va a quedar primero que se me va a parar mucho, y segundo que va a quedar como muy tosco, ¿sí? Otro tema importante de este recorte es que es doble hacia abajo, ¿no? Para generar esta especie de volumen, de balloon, ¿no? Que tengo como enganchado, ¿sí? Acá no termina la falda, ¿no? Fíjense cómo es la parte de atrás, como que vuelve y se vuelve a enganchar en esta parte, ¿sí? En este recorte. Eso también hay que tenerlo en cuenta para poder desarrollar bien la moldería. Bien, vamos a ver otro ejemplo. Bueno, este ejemplo es una silueta, como ven, combinada, ¿no? Entonces yo lo primero que hice mentalmente, o puedo con un lápiz en mi dibujo o en mi foto, trazar estas dos formas geométricas. En la primera tengo una especie de cuadrado, rectángulo, ¿no? Que intuyo que es más anatómico, ¿sí? En la zona de la cintura, y luego la parte inferior es una especie de falda balloon, ¿sí? Lo mismo, entra el ruedo para adentro y me ayuda a generar esta especie de volumen. Bueno, vamos a ir analizando de a poco. El primero, ¿qué es lo que yo veo? Bueno, partiendo de mi corpiño base, podría definir, primero, que el escote es bastante similar a mi corpiño base, ¿no? Podría bajarlo muy poquito, pero es un escote cerrado. Lo que sí es un escote más bien, comienza a ser un poco bote, ¿no? Se va un poco más se abre más hacia el costado, ¿sí? Y termina este ancho de hombro, para mí en el ancho de hombro donde generalmente termina mi corpiño base, o 1 centímetro más adentro, para que no me desboque, ¿sí? Para que no me quede flotando. En estos vestidos yo les recomiendo siempre hacerle la trampita por dentro, que es como una tirita con un ganchito pulpo para enganchar el sutién, el sujetador, ¿sí? Y que no se vea.
Otra cuestión importante es que todo esto hay acumulación de tela, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo voy a hacer yo? Yo podría esto plantearlo como un drapeado o como un plisado en los costados, ¿sí? Fíjense que la misma tela que acumula de este lado, la acumula de este lado. Entonces, si yo tengo acá en el largo detalle, por ejemplo, tuviera un 41, evidentemente el recorrido de todo esto en tela no va a ser 41, va a ser mayor. ¿Por qué? Porque yo quiero que quede tomado acá en la costura del lateral y en la otra, para que me genere todos estos pliegues, ¿sí? Aparte, un molde aparte, voy a generar esta especie de faja o moño, ¿sí? Que lo planteo tal cual, ¿no? Me conviene esto primero hacerlo en papel, ¿sí? Probarlo, el volumen en el maniquí. Puede ser que sea un aplique, ¿sí? Que solo se coloque en el delantero, que no venga por detrás. Esas son cosas que uno empieza a evaluar cuando evidentemente no tiene la prenda, y también puede decir, bueno, creo yo que va a quedar mejor si es un aplique y no si es un lazo que viene por detrás. Y bueno, después tenemos que desarrollar la parte inferior, que es una falda que tiene, que comienza en la cintura, ¿sí? O un poquito más abajo de la cintura, y que no solo es una especie de falda plato, o sí, semicircunferencia o semi, sino que además tiene acumulación de tela acá, ¿sí? Que tiene pliegues, ¿sí? Como si tuviera la acumulación de lo que lleva una tabla, pero la tabla abierta, ¿sí? Entonces, esto me ayuda a generar mayor volumen, ¿sí? Seguramente tenga un forro, ¿sí? Donde esté ajustado el ruedo, ¿sí? O sea doble, ¿sí? También esa sería otra posibilidad. ¿Por qué digo donde estaría ajustado, donde podría llegar a estar ajustado el ruedo? Porque este ruedo, voy a la primera foto, no termina, o sea, yo veo la prenda y la prenda termina acá, este es su largo modular, pero en confección esto tiene tela base que es mucho más larga y está como metida para adentro, ¿sí? Está escondida, ¿para qué? Para generar esta especie de globo, ¿sí? No tengo una pasada de máquina por acá para que me lo pise, no, nunca. Para generar este volumen no tengo que pasar la máquina, sino que tiene que quedar embolsado, ¿sí? Vamos a ver otro ejemplo, ¿sí? Bueno, acá también tengo esta manga donde quiero generar volumen. Bueno, ¿qué recursos conozco yo en la moldería para lograr este tipo? Cuando ustedes aprenden a hacer la manga base, luego aprenden a hacer distintas variantes de mangas, ¿no? Bueno, ¿qué variante aprendí yo? ¿O qué dos variantes puedo combinar para poder lograr esta especie de volumen? Esta manga, la característica que tiene los pliegues abiertos, ¿sí? Lo que hago yo es acumular en esta porción del recorrido, si miro el recorrido de la sisa, aquí tengo la manga pegada a la sisa sin ningún tipo de acumulación de tela. En este punto empieza a acumular tela. Quiere decir que en el molde, a partir de este punto, mi copa de manga creció, si tiene mayor recorrido, para yo generar este pliegue que viene por acá, que está acá, este que viene hacia arriba, ¿sí? Entonces esto también puedo probarlo en papel, o primero con la tela final con la que la voy a realizar, cuánto necesito yo para que separe esa manga y genere este volumen. También lo que tiene de particular es que el recorrido del ancho también está aumentado, ¿sí? Una manga base, si ustedes ven mi cursor, la manga base vendría aproximadamente tomando este volumen. Bueno, fíjense todo lo que crece, todo lo que se aleja. Eso también tenemos que tenerlo en cuenta para trazar nuestra manga. No solo creció en altura, sino que también se abrió, ¿sí? Bueno, después con respecto al cuerpo no se ve demasiado, solo quise traer el tema del volumen.
Otra característica que tiene esta manga para cumplir su objetivo, que es el volumen sumamente sectorizado, es este puño que podría llegar a estar confeccionado como si fuese un punto smock, el punto que se realiza utilizando un hilo elástico en la máquina para que al coserlo, esto se cose como estirado y luego cuando uno lo suelta se frunce todo. Es una técnica que se utilizaba en los años 70, 80, generalmente para la ropa de bebé, de niño, o para soleros o vestidos de mujer. ¿Sí? Es una técnica que ahora que quizás no la van a ver tanto, porque bueno, requiere como más tiempo de confección, requiere, bueno, evidentemente un hilo que es más caro que un hilo común, ¿sí? Más tela, ¿no? Porque esta tela también, esta técnica consume mucha tela, ¿sí? Se pega muchísimo al cuerpo. ¿Qué es lo que hago acá? Lo que hago acá es, en este sector del puño de la manga, ceñirlo, ¿sí? Tenerlo sumamente anatómico, y de esa forma poder intensificar la diferencia que hay del volumen entre el puño y la manga, ¿sí? Distinto hubiese sido si yo este puño lo dejara suelto. Imagínense que no tuviera le suelto el hilo elástico y le suelto el volumen, ¿qué pasaría, no? Me quedaría un puño más bien, ¿no? Más recto, más ancho, donde el brazo tenga posibilidad de moverse mucho más. Pero en ese caso no tendría tanta diferencia de volumen, por ende no tendría el objetivo cumplido. ¿Sí? Esto de tener el objetivo cumplido es esto, ¿no? Decir, bueno, tengo este recurso de la manga y tengo que poder hacerlo. ¿Sí? Otra cuestión que quiero mostrarles acá es cómo termina el escote, ¿no? Este topsito, esta especie de blusa. Por lo que vemos acá, bueno, esta blusa tiene acceso en la espalda, ¿no? Tiene una especie de botoncito por detrás con un vivo, ¿no? Un tajo que se le hace a la prenda, si la prenda es completa, o si la espalda es doble, tiene costura en el centro, bueno, ahí evidentemente yo puedo envivar el recorrido de mi ojal, lo que se llama un ojal gota, que es un ojal bastante grandecito, que a mí me permite, cuando está abierto, pasar y que me entre por la cabeza, ¿no? Porque acá yo tengo que poder pasar el contorno de la cabeza. Y también los brazos, ¿no? Porque esto se pone por arriba. Entonces, bueno, todas estas cuestiones hay que tenerlas en cuenta en cuanto al acceso de las prendas. Bueno, ¿cómo está terminado esto? Les conté cómo estaba terminado el ojal, y esto tiene una pequeña, vista interna bien finita, casi podría llegar a ser también un vivo, de la misma tela, que muchas veces se corta al bies, ¿sí? De la misma tela, cosa que acompañe esta parte del cuerpo que genera siempre cierta tensión, ¿no? Porque uno lo estira para meter la cabeza, o lo estira para pasar los brazos, entonces es conveniente que cuando ustedes coloquen un vivo, ya sea un vivo de collareta, o un vivo pegado con la máquina recta, que ese vivo sea el bies. El bies, aclaro que es, las telas se pueden cortar al hilo, que es en forma paralela al orillo de la tela. El orillo de la tela es los costados de la tela que vienen como, que hay veces que vienen con agujeritos, que vienen con pelitos, ¿sí? O hay veces que vienen estampados de otro color, o vienen lisos. Si la tela es estampada, hay veces que el orillo es liso, o con una prueba de color, ¿sí? La típica característica es que tiene agujeritos, que esos agujeritos es por donde se sujetó esa tela en el telar para poder ser tejida. Las prendas que se cortan al hilo, se cortan con los moldes paralelos al orillo, ¿sí? Imagínense una mesa larga de corte donde tengo la tela estirada, a lo largo yo tengo los orillos, bueno, paralelo a los orillos yo voy a tener
mi molde, al hilo, cortado al hilo, ¿sí? Si yo quisiera que ese molde, por ejemplo, imaginémonos el delantero de una falda, ¿sí? Que es como lo más sencillo, es casi como un rectángulo. Si yo lo corto a contrahilo, lo voy a poner a 45 grados, o sea que el alto de mi falda va a ir de orillo a orillo, eso sería a contrahilo. Ahora, si yo quisiera cortarlo al bies, yo tendría que colocar mi molde a 45 grados, o sea, entre la mitad de colocarlo al hilo y colocarlo al contrahilo. ¿Qué genero yo cortando al bies o a 45 grados? Lo que genero en la prenda, cuando yo busco cortar, cuando busco una prenda que se pegue más al cuerpo, que acompañe más la forma del cuerpo, busco y naturalmente que tenga una caída natural y también que tenga cierta elasticidad, ¿sí? Cuando busco eso, puedo lograrlo cortando al hilo. Evidentemente no me va a estirar un montón, pero ¿por qué tengo esa sensación de que me estira? Porque al cortarlo a 45 grados, los hilos que están conformando mi tela, que unos son verticales y otros son horizontales, muchos de los hilos me quedaron cortados en forma diagonal. Entonces hace que se estire, ¿sí? Hace que se estire. Muchas faldas de satén o de seda natural, o vestidos de noche, vestidos de novia, que quedan tan pegados al cuerpo, ¿no? Pero no apretados, ¿no? Y que son realmente cómodos también al usarlo, o ropa de noche, como más de un precio alto, ¿no? Por ejemplo, un camisón de seda cortado al hilo. Bueno, ese camisón a mí me va a acompañar en el movimiento, ¿sí? Mucho más que si yo lo cortara al hilo. Y muchísimo más si lo cortara a contrahilo. A contrahilo generalmente no se cortan, salvo algunas piezas de camisería o algunas piezas determinadas, pero no se corta casi nada a contrahilo. Todos generalmente se corta al hilo. ¿Qué pasa? ¿Por qué no encontramos comúnmente prendas cortadas al bies? Porque tiene mucho desperdicio, porque es más caro cortar al bies, ¿sí? Entonces cortar al bies significa que esa prenda va a salir muchísimo más, ¿sí? Esa es una contra. Los vivos, para, por ejemplo, colocar un vivo acá en el escote, a mí me conviene cortar esta tirita al bies. ¿Por qué? Porque yo voy a tener un momento de tensión en el escote, ¿sí? ¿Por qué? Porque voy a pasar la cabeza, voy a pasar los hombros, ¿sí? Lo voy a colgar de la percha, ¿no? Como que va a necesitar cierta flexibilidad. No me gustaría llamarlo elasticidad, porque elasticidad va más linkeado con otra cosa, pero flexibilidad, esa sería la palabra, ¿sí? Bien, vamos a ir a otra. Bueno, decíamos anteriormente, entender el cuerpo desde una figura geométrica y proyectarlo sobre el molde para que se convierta en un volumen. Esto que, si estuvieron atentos, lo volví a poner, ¿no? Como que hay varias palabras claves. Hay que entender el cuerpo. El cuerpo, como una compañera decía que estaba trabajando sobre una temática inclusiva, bueno, es eso también, ¿no? No, el cuerpo no es el cuerpo del maniquí. El maniquí, pobre, no se mueve, ¿sí? Tenemos que entender el cuerpo, no solo con nuestros volúmenes, sino que son característicos en cada uno de nosotros, sino también en la funcionalidad. No es lo mismo la funcionalidad que va a tener la prenda, por ejemplo, una camisa en la espalda, donde puedo, por ejemplo, subir a una biblioteca y querer agarrar un libro, tomar un taxi, ¿sí? O agarrar un niño a UPA, ¿sí? O conducir, que lo que va a tener el puño, el ruedo o, por ejemplo, una botamanga de un pantalón, ¿sí? Hay distintas partes del cuerpo que tienen distintas funcionalidades, y tengo que estar muy atento a eso. Por ende, también tengo que conocer qué voy a hacer yo con esa prenda, o qué va a hacer mi cliente con esa prenda, ¿sí? Si yo voy a diseñar, por ejemplo, una línea de uniformes para
para una empresa donde, por ejemplo, tiene su plantel femenino y masculino sentados 8 horas trabajando en la compu. Evidentemente, tengo que elegir telas que tengan cierta flexibilidad, porque si quiero hacer, por ejemplo, una falda lápiz, ¿no?, al cuerpo, o un pantalón también de una forma más, con una silueta más recta, ¿sí?, o más al cuerpo, porque voy a tener una persona 8 horas sentada, ¿sí? Si yo no tengo una tela que me acompañe, o una moldería que me acompañe, la persona, la verdad que se va a sentir mal, y por ende esto me va a repercutir negativamente, primero a la empresa, obviamente, a quien yo le diseñé los uniformes, y por ende a mí, porque no me van a volver a pedir más nada, ¿sí? Por eso hay que estudiar bien qué es lo que... A ver, hay que tenerlo en cuenta, no es que es algo eterno, ¿no? Creo que es sentido común, ¿sí? Lo mismo, por ejemplo, con la ropa de los niños, ¿no? Estas especies de cruzamiento que tienen en los hombros, los bodys de los bebés, o los enteritos, las camisetas, es para que no tengan avíos, para que no tengan botoncitos, ¿sí?, o tengan los mínimos indispensables, por el peligro de que se lleven a la boca, o que se suelte alguno y que eso esté dando vuelta en la cuna, en el cochecito, ¿sí?, pero que tengan cierto acceso fácil, además por una cuestión de anatomía del niño. Si ustedes visualizan, el niño tiene el tamaño de la cabeza bastante mayor al cuerpo en relación al adulto, ¿sí? A medida que va creciendo, eso se va compensando. Entonces, al momento de pasar la cabeza una prenda, también tengo que tenerlo en cuenta, ¿sí? Bien. Ay, me pasé una placa. Cuando hablábamos de una compañera hablaba de moldería inclusiva o algo por el estilo, bueno, es un poco lo que estábamos hablando anteriormente. Hay una forma geométrica para cada cuerpo, ¿sí? Esto también en los últimos años se intensificó muchísimo, ¿no? El tema de que cada uno de nosotros, de nosotras, tenemos determinada forma en el cuerpo, que no hay un único modelo a seguir, ¿sí? Que de alguna manera cada uno de nosotros vamos a sentirnos mejor con una determinada técnica de moldería, o alguna determinada tipo de prendas, ¿sí? Alguna silueta, ¿no? Si ustedes lo piensan en su guardarropa, pueden decir, y la verdad que yo, por ejemplo, todos mis sistemas de conjuntos remiten a una silueta recta, ¿no? O lo que yo quiero diseñar para mi emprendimiento tiene como una estética más deportiva, entonces quizás, bueno, quizás la silueta anatómica, utilizando telas de punto, utilizando muchos recortes, ¿sí? Ahí ya hago un mix de decisiones de diseño y de decisiones de técnica de moldería, ¿sí? Y ahí todo eso es sumamente importante para poder llevar a un producto final coherente, ¿sí? Bien, las formas no son solo las que vimos anteriormente, ¿no? Que formas podemos decir, bueno, el triángulo, el círculo, el rectángulo, el cuadrado, ¿no? Fíjense que acá tenemos, esta imagen es totalmente fuera de lo que es la geometría y demás, ¿no? Cada una de estas piedras tiene una forma distinta. Yo quise traer acá como que también cada uno de nosotros tenemos nuestras formas y nuestros volúmenes de una manera única, y eso es lo creativo de todo esto, ¿eh? Eso es lo bueno de todo esto. Evidentemente cuando ustedes van a trabajar para una marca grande, o para mediano, ¿no? También, o para un emprendimiento, tienen que pensar con un producto, abarcar la mayor cantidad de formas posibles, para no tener que desarrollar tanta moldería y tantos productos, porque eso también encarece la parte productiva, ¿sí? Encarece los costos. Eso lo pueden lograr teniendo en cuenta y teniendo experiencias que ustedes van a hacer en su propia casa, en su propio taller y demás,
con estas molderías, ¿no? Armando, probando, viendo qué funciona mejor, qué funciona peor. ¿Sí? Bien. Bueno, venimos acá con algunos ejemplos, ¿sí? De algunos diseños, algunas muestras que realicé yo este invierno. Acá estamos en verano. Para los que están en otro hemisferio, estamos comenzando un verano caluroso desde ayer. Bueno, esto básicamente lo que quise mostrar acá es qué tipo de dibujo conviene tener, ¿no? En el dibujo, cuando ustedes diseñan algo, conviene tener la mayor cantidad de información, ¿no? Les conté que yo soy profe de diseño y de moldería, entonces muchas veces veo propuestas de diseño que no están completas, que no están resueltas, ¿sí? O que no pasa por la cabeza, no sabemos por dónde se ingresa esa prenda, ¿sí? O no tiene pinzas y es ajustada, pero no es de algodón y lycra, ¿sí? Entonces cosas que hay que tener en cuenta, ¿no? En cuanto, bueno, el dibujo central es un buzo que tiene un recurso constructivo, que hace a la diferencia, que es la especie de volado en el cuello, y bueno, después le hice algunos zoom de detalles para que ustedes puedan ver cuáles son las técnicas de moldería que yo decidí utilizar a partir de este dibujo. ¿Sí? Pueden ver en esta imagen cómo está resuelto el tema del volado, ¿no? Yo no tengo acumulación de tela, por ejemplo, en esta parte, ¿no? Ustedes ven mi cursor en la parte donde empalma este cuello, ¿no? Ornamental con el cuello, ¿sí? Acá no hay pliegues, entonces quiere decir que esta circunferencia del adorno, ¿sí? del volado, coincide con el recorrido del cuello, ¿sí? Por ejemplo, también puedo apreciar cuál es la altura de este cuello, tipo polera, que me llega casi a la barbilla, ¿sí? Entonces, bueno, más o menos empiezo a tomar proporciones en el maniquí, o mirándome a mí en el espejo para tomar medidas. Después, por ejemplo, cuando me vengo a esta imagen donde tengo la manga, bueno, tengo algunos pequeños pliegues que están sectorizados de una manera bastante homogénea. ¿Qué quiere decir? Que tienen casi la misma distancia entre un pliegue y el otro, está medido, no es quedó porque sí, ¿sí? Lo mismo sucede quizás en el puño, bueno, tiene como una especie de pinza abierta, ¿eh? También tengo un puño importante, donde me sujeta seguramente, bueno, es un puño doble para sujetar semejante volumen. Después, por ejemplo, el tema del ruedo, cómo está terminado, ¿no? Este es una especie de una cintura, que podríamos decir que tiene 4 o 5 centímetros, y el puño es un poquito más ancho, ¿no? Empiezo a ver determinadas proporciones. En cuanto a la moldería general, evidentemente no tengo pinza de busto, no tengo pinza de entalle, y la manga está caída, ven el hombro, que mi hombro vendría acá, está sumamente caído, generando una manga sin copa, podríamos decir, ¿no? Sin copa de manga. Vuelvo a repetir, cuanto más me caigo acá en el hombro, más le quito la copa de la manga. Bien, este es el buzo terminado, ¿sí? ¿Qué decisiones de diseño y de confección utilicé acá? Bueno, en la primera foto ven el buzo terminado, es una combinación de telas. El volado es un volado doble que está pegado en el cuello y está pegado en la línea de hombros, ¿sí? Y está cortado, está al corte, no tiene ruedo, ¿sí? Porque lo que se buscaba era que a medida que vaya pasando, bueno, el tiempo, o deshilacharlo un poquito para que quede bien al corte. Esto es una tela de frisa, es un algodón frisado y combinado con un plush, con las mangas de plush, ¿sí? Esto no tiene cierre por detrás, ni nada por el estilo, esto pasa por la cabeza,
Luego ven que tiene la manga caída, esto está intensificado sobre todo por el tema del uso de las rayas en forma horizontal, que caen visualmente en el hombro y le da como mucho más cuerpo a este hombro caído, y de alguna manera la vedette es como, para mí es el cuello, evidentemente, y la manga. La manga tiene el fruncido en el costado, a ver si en esta foto de acá se ve mejor, ¿no? Tiene el fruncido, y el puño también tiene una especie como de tablas abiertas, ¿sí? Yo lo que hago son pliegues más que fruncido, ¿no? Son pliegues donde yo acomodo una cantidad de centímetros de tela donde quiero y lo retengo con la pieza inferior que es el puño, ¿sí? Lo ven ahí en la foto de abajo. Con respecto al volado, el volado es una, ven que en la foto donde central se ve bien. Cuando yo, por ejemplo, miro si el proceso hubiese sido inverso, ¿no? Yo tengo el buzo y tengo que hacer la moldería de ese buzo. Bueno, y tengo fotos. Esta foto, por ejemplo, la primera, me permite ver qué altura, qué alzada va a tener ese volado, cuánto yo quiero darle de recorrido para poder lograr esto, ¿sí? Fíjense que el primer volado tiene un alto y el otro está encastrado en un recorte que tiene en el escote. No sé si lo pueden ver, acá en esta foto se ve que hay un cambio de líneas. Esto tiene un recorte, como si fuese un espaldín, pero en el delantero, y ahí metí en ese recorte el segundo volado. ¿Para qué? Para que no me quede tanto volumen acá y no compitan los dos volados, ¿no? Este genere bien todo su cuerpo como corresponde, y el de arriba lo mismo. Bien. Bueno, acá tenemos otro ejemplo, también un buzo del invierno, es como la misma estética, ¿no? Voy a poner acá un cuadrito. En este caso también tenemos un cuello que llega un poco a la barbilla, un poquito más de la barbilla y la tapa, tiene un recorte en el delantero, en este recorte se le aplicó una especie de volado, por lo que vemos en el dibujo, tiene una manga similar a la anterior, tiene más pliegues, quizás a la altura de la colocación de la cintura, eh, como vemos en el dibujo, ¿sí? Este volado quizás es más pequeño que el anterior, evidentemente, es uno solo, ¿sí? En este caso traje solo los dibujos del frente, ¿no? Ustedes siempre tengan los dibujos de la espalda. Bueno, y este es el trabajo terminado. Tenemos la especie del cuello, ¿sí? Tenemos el recorte. En este caso se resolvió que venga un poco más hacia abajo que en el dibujo original. El volado, en este caso, lo que se hizo es, si ven en la espalda, se colocó a partir de la línea del hombro, en el delantero, ¿sí? con este recorrido. Acá hay una costura, ¿sí? Este volado es doble, y este también, tiene tela doble, está cosido por dentro, dado vuelta, y luego enganchado entre el recorte del triángulo delantero con el del cuerpo, ¿sí? Luego en el delantero ven los plieguecitos que tienen en la cintura, ven la manga como está resuelta también en la unión con el cuerpo y con el puño. Esto es muy similar al modelo anterior, porque es como la misma línea. Y en la espalda tenemos esta especie de espaldín, más que espaldín es como un recorte, ¿no? Bastante grande. Es una combinación, el cuerpo es una frisa lisa, acá se ve como rayadita, pero es un efecto de la foto. Es una frisa color chocolate, y la parte de arriba es un plush que tiene estos canelones, ¿sí? Color mostaza, tiene volumen. Estas rayas, bueno, en algún punto nos complicaba un poco porque había que cortarlas derechitas, ¿no? Para que nos quede bien
en el cuello, por ejemplo, en forma vertical, luego en la pechera en forma horizontal, ¿sí? Y que acá, por ejemplo, en el espaldín quedaran bien al hilo. El hilo es esto, ¿no? Y que las líneas quedaran bien a contrahilo, que no se torcieran. ¿Sí? Si quieren ir preguntando cosas por el chat, pueden ir preguntando. Ya voy a terminar la presentación y bueno, después podemos comunicarnos. Bien. Acá tenemos algunos detalles más. Esta es como la foto, la segunda foto, quizás es la más compleja, ¿no? Donde se puede ver cómo queda ese cuello, ¿no? El cuello tortuga o el cuello polera, como se le dice acá, el espaldín, el recorte de la espalda, cómo está cosida la línea de hombro, y en el hombro se empieza a ver el nacimiento del volado, y fíjense que se ve que es doble, ¿no? Acá hay un acercamiento mayor. Este volado, bueno, la verdad que tenía bastante vida propia porque al estar doble también generó bastante cuerpo, ¿sí? Y el canalé, los canelones de la tela también acompañaban para el volumen. Esta especie de fotos, cuando tienen prendas de volado, a mí me gusta, ¿no? Tomarlas como para que vean la alzada que tiene ese volado sobre el cuerpo, ¿sí? Como se despega, ¿no? Fíjense acá, ¿no? Por ejemplo, cómo se despega, y en la segunda foto también, ¿no? Como despega del cuerpo, y bueno, como el volumen general también como copia un poco la forma del busto, ¿sí? Si bien es una tela de punto que tiene cierta caída, bueno, tampoco es que es una seda, ¿no? Pero de alguna manera también por la forma que tiene el buzo o sudadera, genera esta forma general. Este es el volado y el aplique delantero visto de frente, ven que tiene la costura ahí en el medio. Bien, un poco pensando en lo que comentábamos anteriormente, analizamos diseños para trazar la moldería. ¿Cómo analizamos estos diseños? Traigo, por ejemplo, ese diseño, ¿sí? Imagínense que ustedes tienen que trazar la moldería de esta propuesta. Esta propuesta tiene algunos olvidos, ¿no? Por ejemplo, vemos el contorno de esa manga. Lo primero que veo yo, por lo menos, mi ojo se va a la manga. Veo que tiene un volumen instalado en la copa de la manga. ¿Cómo lograron ese volumen? La persona que dibujó esto no lo pensó. No sabemos si son pliegues, si es un fruncido. Tampoco tiene sisa esta manga, ¿sí? Entonces, ¿cómo yo puedo realizar la moldería de un diseño que no está terminado, que no está resuelto? ¿Sí? Esto es lo que hablábamos al comienzo del encuentro de hoy. ¿Qué pasa cuando yo pienso un diseño y no tengo en cuenta las técnicas de moldería o cómo yo voy a confeccionar esa prenda? ¿Sí? Acá, por ejemplo, no estoy teniendo una sisa. Yo no sé si la sisa es más cavada, es menos cavada, si esto tiene un recorte, ¿sí? Así como no tiene sisa, podría también haberse olvidado otras cosas. Con respecto a la manga, solo estoy en la manga, ¿eh? No sé si son pliegues, si es un fruncido para lograr esa copa. También hay una cuestión con respecto al volumen, ¿no? Pareciera, ¿no? Tener una sisa o una altura desde la axila hacia donde termina la copa bastante importante. Y luego, la forma que cubre el cuerpo es bastante anatómico, ¿sí? Fíjense el puño, es un puño que parece el puño de una remera, no de un abrigo, ¿sí? Esto es un tapado, un abrigo. Cuando hablamos de pieles podemos decir que esto es una tercera o cuarta piel, ¿no? Es un abrigo que va a cubrir quizás un suéter, una camisa, una ropa interior, ¿sí? Entonces hablando en pieles que cubren el cuerpo, esto sería como la tercera o cuarta piel. ¿Cómo yo logro tener ese puño tan angosto? ¿Sí? ¿Me pasará la mano por esa abertura que tengo en el puño?
El codo, fíjense cómo está dibujado el codo, la parte del codo, sumamente anatómico, parece una remera manga larga, ¿sí? Por ejemplo, el tema de, vamos al cuerpo ahora. El cuerpo, está la cintura ceñida, quiere decir que es una figura bastante anatómica, en la parte superior sobre todo, ¿no? Busca que el busto esté ajustado y que la cintura esté marcada. Bien, no tiene pinzas, ¿sí? Voy a ir al chat porque hay algunos mensajes capaz que es referido a esto. ¿Tiene indicaciones de...? Ok. Bueno, ahora leemos el chat y resolvemos las dudas. Bueno, en este caso, por ejemplo, ¿qué pasa? Nos faltan las pinzas. ¿Cómo yo puedo tener una propuesta que quede ceñida al cuerpo si no tengo pinzas? ¿Cómo lo hago? Bueno, otra cuestión casi mágica. Tiene la mano metida en un bolsillo. Ese bolsillo, ¿de dónde sale? No sale de ningún recorte, ¿sí? Hago un tajo en la tela y meto un bolsillo en un tapado, generalmente sale de algún recorte, de alguna recorte de oro, alguna, ¿sí? Algún tipo de recurso para poder acompañar en el corte de las piezas de moldería, de las telas, ese bolsillo, ¿sí? Y después, ¿con ese único botón puede ser que me quede tan al cuerpo? Bueno, habría que verlo también, ¿no? ¿A qué voy con este ejemplo? A que cuando ustedes planteen un dibujo, traten de resolverlo en la cabeza, ¿sí? O en un dibujito aparte, en un boceto, simultáneamente cómo sería esa moldería. O se preguntan, ¿tengo la sisa? ¿Cómo voy a acceder a esa prenda? ¿Cómo va a ser mi manga? ¿A partir de qué técnica voy a generar volumen? ¿Cómo voy a acceder a la prenda? ¿Cómo la voy a cerrar? ¿Cómo voy a generar el entalle para que se marque mi busto, mi cintura, mi cadera? Si es que quisiera hacerlo, ¿sí? Voy a mostrar otro ejemplo. Bueno, este dibujo, ¿sí? Me he encontrado, por ejemplo, ¿no? Bien, yo lo veo en general y es una remera y una falda, ¿no? Evalúo la remera primero. Bueno, la remera está en el cuello, está casi tatuada al cuerpo, ¿no? No se despega. Pareciera como que nació con la remera pegada, tatuada en el cuerpo. ¿Sí? No sabemos. Intuyo que quien pensó este diseño, pensó en un cuello tortuga, lo que nosotros llamamos en Argentina un cuello polera, o tortuga bien pegadito al cuerpo, cubriendo todo el cuello, casi hasta donde empieza a recortarse la barbilla, ¿sí? ¿Y eso le pasa por la cabeza? ¿Cómo hago? No está resuelto, ¿sí? Otra cuestión, una manga es distinta que la otra, ¿no? Hay algo en el dibujo que no se generó muy bien, pareciera como que la manga del brazo derecho es más recta y la otra tiene una especie de volumen sectorizado en el hombro. ¿Puede ser que sea un error del dibujo? Bueno, puede ser. Vamos a tomar que la manga derecha es la correcta, ¿sí? Ahora, esta remera no tiene sisa, ¿sí? ¿Es incisa realmente la remera o quien lo propuso se olvidó? ¿Sí? Realmente, ¿cuál es el ancho del puño que yo quiero para esta remera? ¿Sí? Porque los dos puños tienen distinta circunferencia, ¿sí? Uno es más angosto y otro es más ancho. Bien, con respecto a la caída de la remera, podemos decir que es una remera que no tiene que no tiene pinzas, que es más bien recta. Eso está ok, ¿sí? No utilizo pinzas de busto, no utilizo pinzas de entalle, y le doy mucha más holgura a la prenda, ¿sí? ¿Saben lo que es holgura? Lo aclaro. Holgura o flojedad, que son
sinónimos en el mundo de la indumentaria, de la moldería, es aquellos centímetros que yo le tengo que dar, aquel margen en centímetros de tela que le tengo que dar a la prenda, al molde, por ende a la prenda, para que yo pueda moverme. Evidentemente, por ejemplo, un tapado va a tener mayor holgura que una remera al cuerpo, por ejemplo, ¿no? Esta remera va a tener una holgura importante, porque ya el diseño es más bien ancho, ¿ok? Entonces, holgura y flojedad es ese margen de centímetros que yo le doy extra a mi molde para que en la tela, y una vez cosido, a mí me permita moverme con libertad y poder realizar la función correcta con esa prenda, ¿sí? Por ejemplo, lo que hablábamos antes, ¿no? Si yo tengo que hacer una camisa de uniforme, evidentemente le tengo que dar cierta holgura a la parte, sobre todo de los hombros, para que la persona pueda llevar una carpeta, recoger algo, escribir en la computadora 8 o 9 horas seguidas, ¿sí? Bueno, vamos a analizar, por ejemplo, la falda. Vamos a llevar esto para arriba. La falda. En el caso de la falda, ¿qué nos sucede? Tenemos un recorte, hay un recorte en el centro, pero en realidad no está tan al centro, está corrido, ¿no? Entonces, intuimos que está mal dibujado. Decimos, bueno, está bien, se le corrió, ¿sí? Se le fue para un costado. Intuimos que ese recorte va en el centro delantero, ¿sí? ¿Y cómo está logrado ese volumen en el ruedo, por ejemplo? ¿No? Vemos que es una especie de volado, podemos pensar que esta falda está cortada al bies, pero también podría ser que es una especie de semiplato o falda semicircunferencia, que tiene un recorte en el medio, ¿sí? No está totalmente claro. ¿Podría, por ejemplo, para ser más claro, tener pespuntes? Sí, pespuntes en el dibujo es marcar las liñitas pequeñas de las costuras. Si yo tuviera ya marcado, por ejemplo, un pespunte en la línea de la que marca el medio, ahí yo ya me aseguraría que eso es una costura, ¿sí? Que yo ya, ahí ya tengo una unión de dos prendas pespunteada encima, ¿no? Y luego ese volado que se genera en el ruedo está hecho haciendo una especie de falda de base, o quizás cortándola al bies, o quizás haciendo una especie de semicircunferencia con un poco menos de volumen. Tengo algunas opciones, pero bueno, tengo que tener mucha más información. ¿Cómo será esa falda en la cintura, ¿no? ¿Tendrá una pretina, tendrá una cintura de cuánto? ¿De 2 centímetros? ¿De 3 centímetros? ¿O no tendrá cintura y yo le tengo que poner una vista por dentro? ¿Sí? La idea es que de todo esto, yo les traje estos dos diseños que están como incompletos, para que ustedes cuando vuelvan a diseñar, que seguramente lo van a hacer, planteen un dibujo, algo que quieran hacer, que traten de tener en cuenta esta experiencia, ¿no? Decir, uy, no tengo tal cosa, ¿qué hago? ¿Cómo lo resuelvo? Siempre trato de resolverlo en el dibujo, en la foto, en un geometral, ¿sí? En el boceto, en un mini plano de moldería, ¿sí? Antes de ponerme a realizar la moldería, porque ahí después ya pierdo mucho tiempo, tengo mucha posibilidad de equivocarme, ¿sí? Entonces traten de resolver todas esas cuestiones. Entonces, ¿qué no debe faltar en el dibujo de tu diseño? Bueno, ¿qué no debe faltar en el dibujo de tu diseño? Las sisas, los puños, el escote delantero, el escote de la espalda, el cuello delantero y el cuello de espalda, ¿sí? La pinza de busto, las pinzas de entalle, los ruedos y los pespuntes, ¿sí? Eso es como cuestiones básicas. Si quieren sacarle una captura de pantalla, lo pueden hacer. Para siempre tener como una memoria, ¿sí? Una ayuda a memoria. Cuando termino mi diseño, digo, dibujé las sisas, dibujé los puños, dibujé bien los escotes, dibujé los cuellos, un cuello solapa, es un cuello mao, ¿cómo es? ¿Qué altura tiene? Resolverlo bien.
cómo son las pinzas, hay pinzas, no hay pinzas, dónde están, cómo son los ruedos, y los pespuntes, si está pespunteado, si tiene doble pespunte, hago la doble limita de doble pespunte. Eso resuelve todo lo necesario para entender cómo yo voy a hacer la moldería. Bien, y por último, bueno, como palabras alentadoras, para cerrar un poco el encuentro, el tema de probar, intentar, coser y descoser, ¿sí? Ahí abajo les dejo mi mail personal, es mi nombre completo, y Hotmail, que es de los primeros mails del surgimiento de Internet, así que develo un poquito mi edad. Pero bueno, para que lo tengan por si quieren hacerme alguna consulta, por si quieren preguntarme algo en concreto, pueden escribirme ahí y yo les respondo, ¿sí? Un poco el de probar, intentar, coser, descoser, es nuestra agenda diaria, ¿no? Esto, cuando comienzan a aprender moldería, y después un poquito más avanzados también, ¿no? Bueno, lo tuve que volver a hacer, y sí, generalmente en las marcas, las muestras, probamos una vez, probamos otra vez, ¿sí? O sea, 2, 3 pruebas siempre se hace, ¿sí? Para poder darle el ok a un producto. Así que cuando ustedes están aprendiendo, mínimamente esos pasos también los tienen que hacer. Y vuelvo a decir, esto de coser y descoser, armar y desarmar, bueno, ténganse esas telas que quizás no usan o no las quieren usar para alguna prenda, para probar la moldería base, para probar transformaciones, para probar recursos, ¿sí? La idea es probar y todo eso se va capitalizando, ¿sí? Son saberes previos que se acumulan y nos permiten siempre avanzar, ¿sí? No salimos nunca más de cero. A partir de esta charla de hoy, nunca más van a salir de cero, ¿sí? Y sumado a todos los conocimientos previos que seguramente ustedes tienen, no van a partir de cero, ¿sí? Todas y cada una de las experiencias, de lo que uno escucha, pero sobre todo de lo que uno hace. En moldería y en diseño, si uno no lo confecciona, no lo prueba, queda en el dibujo, queda como una incógnita, ¿sí? Bueno, voy a terminar de compartir. Si quieren hacerle captura para el mail o anotarlo, por si me quieren hacer alguna consulta, ya saben. Bien, bueno, voy al chat. A ver, voy un poquito más arriba. Ariel, quien nos acompaña en la reunión, el moderador de la UP, les pasó un montón de información, que nos pueden seguir en Instagram, en el canal de Instagram de la UP, del programa DC también. Bueno, y acá Mario pregunta, ¿en qué otros casos se puede resolver no usar ruedo? Por ejemplo, depende del tipo de tela, del tipo de corte, etcétera. ¿Y qué se debe tener en cuenta en la moldería? Bien, por ejemplo, en el buzo que yo tenía los volados, yo ahí lo terminé lo que se llama al corte. Al corte es cuando uno corta la tela y ahí queda. A ver, lo que tenés que evaluar estéticamente es si esa tela se va a deshilachar, si vos buscás que se deshilache y que te guste que se deshilache. A mí me gustaba, ¿no? Como que esta cosa como vintage, ¿sí? O como bueno, más vintage. Después, si vos no querés que la tela se deshilache, evidentemente la técnica del corte tiene que ser un corte láser que como que queme el borde y no se deshilache. Lo que tenés que tener en cuenta en la moldería, que es la última pregunta que me haces, es no tenés que darle margen de costura ni ruedo. Si yo ahí, por ejemplo, en el volado, que usé el corte, no le di ruedo, ¿sí? ¿En qué caso se corta a contrahilo? Por ejemplo, en las camisas, el canesú, se suele cortar a contrahilo. ¿Para qué? Para que no ceda, o los pies de cuello, o los cuellos, ¿sí? En el contrahilo lo que sucede es que la tela no cede tanto como
cortándolo al hilo. Vos pensás que cuando vos cortás un pantalón, lo cortás al hilo, lo que se estira es en el sentido horizontal. La tela va a estirar un poco más en el sentido horizontal, más que vertical. Y está muy bien pensado, porque si yo me pongo el pantalón y me siento, y me siento y me paro varias veces en el día, necesito que tenga mucha más flexibilidad en forma horizontal más que vertical. Si en forma vertical no la necesito, sí la necesito en el sentido de los contornos del cuerpo. ¿Sí? Entonces por eso pensamos que la parte horizontal de la tela tiene un poco más de flexibilidad que la vertical, generalmente en las telas. Entonces por eso se busca casi siempre cortarlo al hilo para que esta flexibilidad quede en sentido horizontal. Esto lo tenés que tener en cuenta, por ejemplo, si vos haces un traje para un vestuario, una obra de teatros o algo que tenga mucho movimiento, bueno, si se va a estirar demasiado, que no se me deforme la prenda, o si quiero que se estire para que tenga cierta flexibilidad y esté cómodo, bueno, esas cosas las tenés que evaluar. Con esto que te enseñé recién, te sirve para todas las molderías y los usos que le quieras dar. ¿En qué caso se corta hilo? Es eso lo que respondimos. ¿Tienes alguna técnica o algún tipo para poder escalar bien? A ver, yo con respecto a las técnicas de moldería, bueno, hay como varias técnicas, ¿no? Yo empecé en esto hace mucho tiempo, estudié moldería en la universidad, y siempre me gustó y me quedó como ganas de seguir capacitándome. Hice un curso en una escuela en Madrid, de patronista industrial. Bueno, eso también me dio me aumentó los conocimientos, porque era mucho más específico, evidentemente, y lo que hago para mis alumnos, bueno, yo me armé mis propios apuntes, evidentemente, fusionando a través del tiempo y a través de la implementación de los moldes y probando y demás, una técnica propia, ¿sí? La verdad que siempre, por ejemplo, a comparación de otras teorías, por ejemplo, yo planteo el corpiño base en los primeros niveles del diseño, que incluya hasta segunda cadera. Entonces, ahí ya los y las alumnas tienen como más conocimiento del cuerpo en total. Por ejemplo, esa es una de las diferencias, ¿sí? Les hago confeccionar las toales, lo que llamamos toales, para que tengan noción de cómo se confeccionan y cuáles son las primeras secuencias de operaciones. Las secuencias de operaciones son, por ejemplo, bueno, en una remera, ¿qué hago primero? ¿Coso el hombro o coso los costados? No, bueno, coso los hombros. Luego, ¿qué hago? ¿Coloco las mangas o coso el ruedo? No, bueno, coloco las mangas. Después, ¿qué hago? ¿No? Armar una secuencia de operaciones que, si bien la vamos viendo, bueno, está bueno que los alumnos lo trabajen, porque lo que se hace no se olvida, ¿no? Un poco lo que hablábamos anteriormente. Esto de, bueno, estudiado, rendido y olvidado, ¿no? La idea un poco es hacerlo para no olvidarlo. Si yo lo hago, lo confecciono, no me olvido. Son prendas muy básicas también, ¿no? Al principio cuando voy enseñando. Es una falda base, un corpiño, la manga del corpiño, una camisa, un vestido, ¿sí? Y también invito a que se desarrollen sus propios diseños, ¿sí? Y eso está buenísimo, porque a medida que van aprendiendo, van utilizando las bases, que están muy buenas, del corpiño, de la falda, del pantalón y demás, de remera, para poder hacer todos los diseños, ¿sí? Aprendemos mucho de lo que son transformaciones. La idea es un poco también, es un feedback continuamente. Muchas veces plantean los alumnos qué diseño quieren hacer, y se avanza y se aprende moldería a través del desarrollo de ese diseño, ¿sí? Bien, ¿qué caso te conté? Ya estamos por ahí. Vamos con María Fernanda. ¿Tiene indicación de libros de moldería de sastrería?
No, no recuerdo el nombre ahora, pero podés buscar, si sos de la universidad, en la biblioteca hay muy buenos libros de moldería, ¿sí? Y si no, bueno, podés buscar por fuera. Les recordamos que el taller, bien, muy bien, van a estar grabados, muy bien, súper claro todo, muchas gracias, ya anoté tu correo, bueno, buenísimo Mario, genial, gracias por las explicaciones, gracias, excelente, por la respuesta, todo muy bien explicado. Ay, bueno, gracias. Bueno, creo que no hay nada más, ¿sí? Les anoto por si acaso. Mi mail nuevamente. Bueno, damos por cerrado el encuentro. Si no tienen, mil disculpas, pero un libro de moldería que pueda recomendar para los que no hacemos moldería. En Mercado Libre podés encontrar. En Mercado Libre de moldería podés llegar a encontrar. Y si no, podés meterte en la biblioteca de la Universidad de Palermo, que los libros, los mejores libros de moldería los tiene la universidad. Así que no son muchos, no son muchos. Bueno, gracias a todos. Los invito, el miércoles que viene voy a estar dando otro taller en el ciclo de OpenDC online. Se trata sobre emprendimientos de moda. ¿Sí? Aquellos que quieren iniciar o están pensando en un futuro, bueno, técnicas para tener en cuenta, para ordenarse, qué hay que saber, cómo situarse en tiempo y espacio para desarrollar tu emprendimiento de moda. Así que el miércoles que viene, en este mismo horario, a las 10 de la mañana. Los espero. Bueno, gracias a todos. Un placer.